Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Hoy es día 22. 23, ¿verdad? Bueno, de aquí de este librito vamos a leer la meditación del día. Dice, hay que tener presente la meta por la que se está luchando, la vida buena que se está tratando de alcanzar. No hay que permitir que las pequeñas cosas nos desvíen de la senda. No hay que dejarse vencer por las pequeñas pruebas y molestias de cada día. Hay que tratar de ver el propósito y el proyecto a lo que todo va conducido. Si al escalar una montaña se mantiene la vista en cada lugar pedregoso o difícil, qué fatigoso es el ascenso. Pero si se piensa que cada paso conduce a la cúspide de la realización, desde donde se revela ante nosotros un glorioso panorama, entonces el ascenso será llevadero y se logrará la meta. Dice aquí, hay que tener presente la meta por la que se está luchando, punto y coma. La vida buena que se está tratando de alcanzar. O sea, lo que en realidad se está tratando de alcanzar es la sensación de que la vida es buena. Porque eso nos permitiría poder no reaccionar a la vida consumiendo. Si tenemos todo lo demás como teoría de que siempre pasa lo correcto y el que determina lo que es, actúa a nuestro favor y todo esto, pero no sentimos que la vida es buena, pues entonces cuando la vida, según nuestro juicio, no sea buena, pues nos va a llevar a reaccionar a eso consumiendo. Yo por lo general hablo con mucha gente, compañeros, con muchos compañeros, y hay compañeros pues, que veo claramente, alguno hasta me expresa con estas palabras. Él me dice que sabe eso, pero no logra sentirlo, no logra decir que él está sintiendo que la vida se está portando mal. Al juzgar lo que está ocurriendo, que no es lo que él quisiera que ocurriera, y reacciona automáticamente consumiendo. Ahorita somos poquitos, compañeros. Hay la oportunidad que si tienen alguna duda o algo que no entiendan, me digan, o algo con lo que ustedes todavía no se den cuenta de que lo que les leo mucho de esto, de las adicciones y de cómo funciona la enfermedad,
los que todavía no se den cuenta de que es así, pues también lo expresen, ¿no? Dice, la meta por la que se está luchando, la vida buena que se está tratando de alcanzar, no. Lo que se está tratando de alcanzar es sentir que la vida es buena. Sentir no es pensar. Y muchas veces se siente que no es buena por lo que se piensa de ella. Pero nosotros debemos de estar preparados para que lo que pase, sentirlo bien y el poderlo encarar sin tener la necesidad de huir o de reaccionar a ello consumiendo. Acá cuando nos hablan en el 12º paso, nos dice que cuando llegan al 12º paso, que es la meta, que es el despertar o algo así. No, el 12º paso es la transmisión del mensaje, que aquí dice, habiendo obtenido un despertar espiritual, ¿no? De repente oye uno estas palabras y no alcanzamos a darle significado. Lo que importa no son las palabras, sino lo que significan para nosotros, ¿no? Ese despertar espiritual, lo que quiere decir en este caso, es sentir que la vida es buena independientemente de lo que nos esté presentando. Aquí más adelante me lo aclara. No hay que permitir que las cosas pequeñas nos desvíen de alcanzar ese sentimiento de que la vida es buena. No hay que dejarse vencer por las pequeñas pruebas y molestias de cada día. O sea, cada día va a haber cosas que nuestro pensamiento juzgue que están mal como contenido en nuestra vida, ¿no? El peligro para nosotros es que eso nos hace reaccionar consumiendo, eso es lo que nos lleva al consumo, compañeros. Entonces dice, hay que tratar de ver el propósito, o sea, nuestro propósito, el propósito de todo este cambio que buscamos experimentar, es precisamente ese, sentir que la vida es buena, independientemente de lo que la vida te presente, porque la vida te va a presentar de todo. Aquí te dice, no hay que dejarse vencer por las pequeñas pruebas y molestias de cada día, pequeñas pruebas y molestias que a nosotros se nos pueden hacer grandísimas, no pequeñas, sino grandes pruebas y molestias de cada día. Hay que tratar de ver el propósito que estamos buscando en nuestro cambio y el proyecto a lo que todo va conducido. Si al escalar una montaña se mantiene la vista en cada lugar pedregoso o difícil, lo que no nos gusta, lo que nos pareciera que debiera ser de otra manera, qué fatigoso es el ascenso. Acuérdense que nosotros estamos intentando tener experimentar un cambio. El cambio consiste en eso, en ver que la vida es buena, pero independientemente de lo que nos presente la vida, independientemente de las circunstancias, ¿no? Eso ahorita, si gustan ustedes, lo pueden tratar de aterrizar. Dice, si al escalar una montaña tienes la vista en cada molestia que te va causando lo que vas viviendo, y esa molestia causada por lo que tu mente dictamina de cómo debiera ser tu vida, y que no está siendo como tú quisieras que fuera, ¿verdad? Entonces dice aquí, la vista en cada lugar pedregoso o difícil, qué difícil va a ser alcanzar el cambio, qué difícil va a ser, qué difícil y fatigoso es el ascenso, el cambio, ¿no? Nosotros nuestra meta es cambiar para ver la vida que es buena. Entonces, si nos entretenemos con las molestias que nos llegan cada día, cuando al llegar aquí pues no hay forma de, no ves tú cómo vas a hacer las cosas, cómo va a salir, o la incertidumbre entre el futuro, o la lamentación del pasado, o cualquier cosa de esa, eso por motivos de salud a nosotros nos hace consumir, ¿no?
Aquí nosotros estamos ahorita más o menos tranquilos, luego la tranquilidad no nos dura mucho, pero los compañeros que se van de aquí no tardan al enfrentar lo que se van a encontrar allá afuera, no tardan en reaccionar a ello consumiendo. Entonces dice, pero si se piensa que cada paso conduce a la cúspide de la realización, desde donde se revela ante nosotros un glorioso panorama, entonces el ascenso, el cambio será llevadero y se logrará la meta. La meta es sentir que la vida es buena, pero en general, abarcando todas las circunstancias que la vida nos pueda presentar. No sé si quede claro para ustedes eso que les acabo de decir, ¿no? Y si estén ustedes de acuerdo en que lo que nos hace consumir precisamente es sentir que no es así y reaccionar que la vida es tan insoportable. A ver, aquí tengo algo que dice, me comentó lo que yo les comento del amor adulto, donde se nos da lo que necesitamos y no lo que queremos, y de que les he mencionado que el que está más capacitado para dar ese amor, pues es la vida, es el todo, es Dios, como le quieran llamar, es el que más capacitado está, porque a nosotros nos cuesta trabajo dar ese amor adulto, pero esa persona siente que ese amor adulto que se está manifestando, donde se le da no lo que quiere, sino lo que necesita, es una maldición tras maldición. Fíjense, con esas palabras me lo expresó. Entonces, pues, la reacción que está teniendo es tener que consumir. ¿Sí me entienden, compañeros? Entonces, no sé si ustedes, porque es difícil darse cuenta que cuando nosotros consumimos es porque nos estamos negando a vivir o pretendiendo escapar de la realidad, pretendiendo fugarnos de la realidad. Nos estamos negando sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones. Y las emociones vienen de lo que pensamos acerca de lo que estamos viviendo, que no cuadra con lo que quisiéramos vivir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo llegué aquí hace 19 años, creo, y cuando llegué me sentía, a pesar de que, bueno, venía yo muy mal físicamente, pero no tan mal como estoy ahora, pero ahora todo lo siento diferente. Ahora ya puedo sentir que la vida es buena, independientemente de lo que esté viviendo, de que me cueste trabajo caminar o de que no pueda yo ir obteniendo para los gastos del día y todo eso, ¿no? Yo de todos modos no dejo de actuar y de sentir y actúo con tranquilidad y entonces pues todo va saliendo solo, ¿no? Como cuando les digo que la decisión que hay que tomar es si la vida es nuestra amiga o nuestra enemiga, pero no dependiendo de lo que nos está presentando, sino en general. Dice, la decisión más importante. Y el que toma esa decisión somos nosotros, no la vida. La vida ya tomó la decisión de que es nuestra amiga. Y te dice, tú le das la bienvenida, venga vestida como venga vestida. Es decir, te presente lo que te presente. Ese venga vestida como venga vestida es lo que dice aquí, lo que dice a lo mejor de no mantener la vista en ese lugar pedregoso o difícil, ¿no? Que te está tocando vivir por el momento, ¿verdad? Como contenido de este momento. En realidad lo que aquí manejamos, compañeros, pues es bastante difícil, pero lo manejamos tantas veces que yo creo que podemos llegar a comprenderlo más o menos, a entender
y entender sobre todo qué relación tiene con nuestro problema del consumo. Yo llegué aquí cuando tenía más de 50 años, sí, porque ya voy a cumplir 70. Y hasta entonces no había yo podido dejar de consumir por determinado tiempo, pero no porque hubiera yo ya logrado sentir que la vida es buena. Entonces no estaba yo sin consumir, pero estaba yo sufriendo mucho, compañeros. Estaba yo sufriendo mucho por todos los efectos que había causado en mi vida mi problema de salud. Entonces vamos a dejarle de hacer tanto caso a lo que dice nuestra mente. Y lo que dice nuestra mente para determinar cuál es la calidad de lo que estamos viviendo viene condicionado por lo que toda la gente piensa. Tener, o estar de determinada manera, o dice, nadie, a ver, por ejemplo, eso que dice aquí, el ego es el velo entre el humano y Dios. El velo es lo que nos hace sentir separados de Dios, el ego. Y el ego es identificarte con lo que no eres, ¿no? Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y es lo que nos hace sentirnos separados de Dios. Eso se lo he mencionado a ustedes también como el pecado original. Cuando te quejas, te haces a ti mismo una víctima. Deja la situación, cambia la situación, no acéptala. Todo lo demás es locura. Y eso lo repetimos todos los días en la oración de la serenidad. Pero si estás viviendo una situación y no la puedes cambiar, y aún así no la aceptas, pues te estás tú mismo provocando sufrimiento. Dice, deja la situación, cámbiala o acéptala, una de dos, ¿verdad? Si no la cambias y la sigues juzgando mal, como que está mal tu situación vital, pues es una locura y eso es lo que nos lleva a nosotros a consumir, a reaccionar a esa emoción que provoca en nuestro cuerpo ese hecho, ¿verdad? Dice, no poner resistencia a la vida, o sea, aceptar lo que es, eso es no poner resistencia, no resistirnos a lo que es, no desear que sea de otra manera, porque con desear que sea de otra manera, pues no vamos a lograr que sea así. No poner resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, facilidad y ligereza. Entonces, ese estado ya no depende de que las cosas sean buenas o malas, según tu mente, de cierta manera. Parece casi paradójico, pero cuando su dependencia interna de la forma desaparece, de la forma que toman las cosas, las condiciones generales de su vida, las formas externas tienden a mejorar mucho. Las cosas, las personas o las condiciones que pensaba que necesitaban para su felicidad, ahora vienen a usted sin lucha ni esfuerzo de su parte, y es libre de disfrutarlas y apreciarlas mientras duren, porque todo es impermanente. Todo es impermanente al nivel de la experiencia humana. De la experiencia espiritual, pues es eterna, por este momento y por siempre, ¿no? Todas esas cosas, por supuesto, aún pasarán. Los ciclos vendrán y se irán. Hay ciclos de éxito y ciclos de fracaso, pero del llamado éxito y demasiado fracaso. Pero cuando la dependencia desaparezca, ya no hay miedo a la pérdida. La vida fluye con facilidad. Esto suena muy raro, pero traten de estarlo relacionando con aquello por lo cual consumen ustedes, ¿no?
Si no te gusta la vida como la estás viviendo, si no te gusta cómo se comporta tu medio, las personas que están a tu alrededor, etcétera, y eso te hace que no lo soportes y que tengas que consumir, dice, acepta, luego actúa. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptala como si la hubieras escogido. Siempre trabaja con ella, no en contra. Esto va a transformar milagrosamente tu vida entera. De esto te vas a poder dar cuenta cuando ya logres aceptar eso, ¿sí? Independientemente de la forma en que venga vestida la situación o lo que pienses de lo que estás viviendo, ¿no? Y nosotros no buscamos en esto más que resolver nuestro problema de salud, que es la enfermedad de la adicción, porque la enfermedad de la adicción es una enfermedad que dice por ahí que aniquila todo lo que vale la pena en la vida, ¿no? Sí te acaba y acaba con tus posibilidades, con el desempeño de tu vida, te va arrinconando, ¿no? Te va hasta que te fue, es lo que les leo yo a veces del rescatador, que te va dejando sin la posibilidad de que tú insistas en que manipulando tú las cosas van a ser como tú quieres que sean, ¿no? Dice aquí, la vida fluye con facilidad. Dice, acepta, ya luego actúa. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptala como si lo hubieras escogido. Por ahí dice, acéptala como si lo hubieras escogido, porque el universo entero la ha escogido. Siempre trabaja con ella, no en contra. Esto va a transformar milagrosamente tu vida entera. Y eso es lo que buscamos, esa transformación, para no reaccionar a eso consumiendo. ¿Cómo podemos abandonar la negatividad? Es otra forma de hablar de lo mismo, ¿no? Reaccionar con negatividad ante algo que está pasando, ante algo que está sucediendo, no aceptándolo. Dice, soltándola, como suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano. Fíjense, esta comparación pues es muy válida. Háganse cuenta que el no aceptar una situación es como tener un trozo de carbón caliente que te está causando molestia y sufrimiento. Y esa molestia y sufrimiento te lleva al consumo. Como suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano. Cómo suelta un equipaje pesado e inútil que lleva. Háganse cuenta que están cargando una maleta o algo, un bulto muy pesado. Reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejándola ir, dejándola ser, ya no reaccionar negativamente a lo que está pasando. Todo esto que les he leído podemos decir que se refiere al tercer paso, nomás que te lo dicen con distintas palabras y luego se confunde uno, ¿no? Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Él. No es que estemos haciendo esa concesión, es que así es como está la cuestión. Lo que vivimos, el que determina lo que vivimos es Él. Y si ustedes echan la vista hacia atrás, no hemos sido nosotros los que hemos ido construyendo lo que vivimos, compañeros. Es el todo, es la vida la que nos va poniendo cosas enfrente de un determinado tipo y de otro determinado tipo. Ayer me hablaba otro compañero, no es que se queja ahora de que le están surgiendo muchas dificultades. Y le digo, mira, la mecánica no ha cambiado. Cuando tú veías que todo te era muy favorable, también el que lo estaba haciendo no eras tú. Ahora cuando sientes que ya no es tan favorable y
te sientes amenazado y eso, de todos modos no eres tú el que lo está haciendo. Entonces debemos estar preparados para vivir toda clase de circunstancias sin reaccionar a ello consumiendo. Porque no sé si ustedes ya hayan logrado estar de acuerdo o no estén todavía de acuerdo con eso, que el consumo en nosotros es una reacción a lo que sentimos respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Ese es el consumo. Todo esto se ha venido construyendo a lo largo de un montón de años, ¿no? El consumo es una reacción inconsciente a lo que estamos viviendo. Viene en un libro de psiquiatría. Allí en ese libro de psiquiatría hablan de Buda y todo, se llama el craving brain. La respuesta es automática de la parte de las emociones, ¿no? La definición de adicciones viene de un libro de espiritualidad. Aquí la terapia ha cambiado muchísimo. Tú, Willy, ¿cuántos años hace que conoces aquí la casa, mijo? Llevo 5 años. ¿Cuánto? 5 años. Ah, pues todavía es poquito. Todavía es poquito. Hay compañeros, Leo dice que son 14, hay otros que llevan más tiempo conociéndola, ¿no? Lalo, el michoacano ese, pues es de los más antiguos que estuvo aquí. Pablo, de los habitantes de Huichila y de estos lugares, es de los más antiguos que ha estado aquí. Pero no se trata de estar, sino sí de ir cambiando, ¿verdad? Dice, si se piensa que cada paso conduce a la cúspide de la realización, desde donde se revela ante nosotros un glorioso panorama, sin definírnoslo, sin creer que ese glorioso panorama coincide con lo que para nosotros, según nuestro pensamiento condicionado, sería un glorioso panorama. Salarios altos o lugares residenciales bonitos o nada de lo que es el condicionamiento de la humanidad, sino la capacidad de sentir que la vida es buena, ¿no? Sí, ¿alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Bueno. Entonces, esto es lo que dice aquí, y aquí esto me lo dice de esta manera. No vean las pequeñas tribulaciones y problemas de cada hora del día, vean el único propósito y plan al que conducen. Si al escalar una montaña mantienen la mirada en las piedras o lugares difíciles, admirar solo eso, qué inútil es su ascenso a la cima. Sin embargo, si piensan que cada paso les está llevando más cerca de su logro, cada cosa que estamos viviendo nos está sirviendo precisamente para adquirir esto de lo que les estoy hablando, del que resultarán glorias y bellezas ante ustedes, entonces será muy diferente su ascenso, su camino, el camino que estamos recorriendo. Estamos recorriendo un camino en la vida, ¿no? Desde siempre vamos recorriendo determinado camino que va formado por lo que vivimos. Entonces, ¿cómo sentimos cada dificultad o cada cosa que va en contra de lo que quisiéramos que fuera? Si lo vemos como una molestia o si lo vemos como algo que nos está llevando a la capacidad de que no dependa de las circunstancias el sentir que la vida es buena, ¿no? Este amigo fue muy gráfico en su definición, dice, el amor adulto está resultando maldición tras maldición, fíjate, ¿se imaginan lo que está sintiendo él? Y ahí está implícita el hecho de que pues está teniendo que consumir, ¿no? Entonces, esa es la realidad por la cual consumimos.
No es el consumo lo de menos, el otro día hablaba yo con Willy, sino lo que te lleva al consumo. Y él me decía, no, pues el consumo es lo de menos. El vivir una vida que no me está gustando está peor. Pero lo malo es que el consumo está siendo resultado de eso, no son hechos aislados. No has separado eso de cómo sientes la vida que estás viviendo o cómo sientes las reacciones de las personas que están a tu lado, ¿no? No poderte llevarte bien con tal o cual o tal personalidad o manera de vivir, ¿no? Eso llega. Yo, por ejemplo, sentía que con mi hermano, pues me era muy difícil, me causaba mucha molestia su manera de actuar, ¿no? Pero el que estaba mal, pues era yo, ¿no? Eso no debe influir en mí. Yo debo de ser libre y hacerme responsable de mi estado emocional. Porque si no se va a ir perpetuando el consumo, compañeros. Y dice por aquí la literatura, pocos serán los adictos que querrán dejar de consumir mientras crean que todavía les queda tiempo para ello. Y no es creer que todavía tienen tiempo, sino todavía no llegan a sentir que ya tienen que soltar ese carbón caliente. ¿Cómo lo sueltan, verdad? Dice aquí, reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más. ¿Verdad? Cuando te canses de sufrir, vas a dejar de sufrir. Dicen, lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe servir y para lo que debe. Te preguntan, ¿el sufrimiento es imprescindible? Sí, hasta que te des cuenta de que no es necesario. Porque el que causa tu sufrimiento eres tú, no son las circunstancias como creemos. Y no, tal vez la palabra sufrimiento, ustedes crean que es algo mucho peor que lo que vivimos, que nos lleva a consumir, o sea, las molestias, ¿no? A eso se refiere, a molestia, a desacuerdo con lo que estamos viviendo. Pero ya traducido en lo que ese pensamiento produce en nuestro cuerpo, que es la emoción. Y esa emoción es la que inconscientemente, sin darnos cuenta, nos estamos negando a vivir. No consumíamos por otra cosa. Yo estuve muy engañado siempre, creyendo pues, que había encontrado una forma de vivir de la cual los otros se estaban perdiendo de algo bueno como era el consumo, pero no era así, ¿no? Yo no me daba cuenta, todo esto pues me ha costado mucho trabajo darme cuenta de que así fue, ¿no? De que yo sufrí, de que yo consumía y luego el consumo, como se da en la forma en que se da en un adicto, estamos hablando de la causa ahorita, de la causa del consumo. Ahora en la forma de que se da, de que no puedes parar, de que no puedes parar y puedes durar años esa situación y puedes hacerte mucho daño y dañar todo tu entorno hasta que tu mismo entorno te bota. Tú no sabes por qué te botó, pero tu mismo entorno te bota. Ya no cabes ahí, ¿no? Y empiezas a buscar la salida. Y cuando uno empieza a buscar la salida, lo ve uno como algo malo. En ese lugar tal vez no tanto. Pero por ejemplo, si caes en algún anexo o en algún lugar de esos, lo ves como algo malo, cuando en realidad es algo bueno empezar a buscar la salida de tu situación, de tu problema de salud, ¿no? Lo llegas a ver como algo horrible, ¿no? Por ejemplo, la vida en comunidad pues, es difícil de aceptar. Ahorita, por ejemplo, estaba yo hablando con otra persona, pues yo con ustedes llevo una buena relación, ¿no?
había aquí un compañero que me decía que él estaba más comprometido conmigo que con la casa, o sea, que con la cuestión, con el propósito de esto, de ayudar a más gente a salir de su problema, ¿no? Pero para nosotros mismos es un beneficio comprometernos con este propósito, más que con una persona o con algo, con este propósito. Acuérdense, el servicio es un elemento muy importante, ¿no? Aquí hay gente que tiene muchísimas capacidades, las hay ahorita y las ha habido siempre. Pues cada quien tiene capacidades diferentes. A ver, eso está... Fíjense, por ejemplo, algo que dicen que es 23, que no lo había yo leído. Bueno, vamos a leer el del 22. Cuando progresamos más, descubrimos que la fuente ideal de estabilidad emocional es el mismo Dios. No Dios como un personaje, sino Dios como un hecho en mi vida, como un hecho del cual formo parte y que cambia todo el sentido de lo que yo vivo. Luego dice, descubrimos que la dependencia de su justicia perfecta, perdón y amor era saludable y que operaría ahí donde nada ni nadie lo podría hacer. Si en realidad dependíamos de Dios, no era lógico que tratáramos de jugar, que tratáramos de hacer el papel de Dios. Y cuando estamos queriendo que la vida sea como nosotros queremos, realmente queremos, lo que estamos tratando es de jugar su papel, porque Él es el que determina cómo son las cosas, ¿no? Si se acuerdan ustedes del capítulo 5, dice, encontramos un nuevo patrón, ¿verdad? Él es el Padre, o sea, Él es el que determina, todo eso es metafórico, dice aquí. El papel de Dios ante nuestros semejantes, ni que sintiéramos la necesidad de depender totalmente de la protección y cuidados humanos. Y el día de hoy dice, podemos poner en nuestras algunas veces maltrechas relaciones familiares el mismo cariño y tolerancia que ponemos en nuestro grupo de AA. Aquí dice grupo, porque esto va dirigido a los grupos, ¿no? En nuestro ambiente de adictos trabajando por su recuperación, muchas veces hay, tal vez no sea mucho cariño ni mucha tolerancia, pero muchas veces hay más cariño y tolerancia aquí entre nosotros que en nuestras, algunas veces, maltrechas relaciones familiares, ¿no? Y eso yo sé que puede ser cierto para muchos de nosotros, ¿no? Nos cuesta más trabajo tolerar, fíjate, como si nosotros fuéramos los que tuviéramos que tolerar a la gente de allá afuera, ¿no? Nos cuesta más trabajo que tolerar a los de aquí adentro. Si tolerar a los de aquí adentro nos cuesta trabajo, ahora los de allá afuera, pues peor, ¿no, hijo? Y eso no, eso está en nosotros, no está en ellos. Y eso que les digo yo aquí de la contribución, dice 22, 23. Bueno, la del 22 decía, reconocemos nuestro crecimiento espiritual cuando somos capaces de tender la mano y ayudar a otros, cambiar las cosas en el mundo y contribuir con algo especial es quizás la mayor aspiración del corazón humano. Cada uno, independientemente de sus características personales, tiene alguna cualidad única que ofrecer. Esto me recuerda a la ley del Dharma. Si no tuviéramos una característica que nos hace únicos y especiales, pues no habría necesidad de que nosotros estuviéramos aquí. Dice, es probable que en algún momento de nuestra recuperación
hayamos conocido a alguien que lograra acercarse a nosotros cuando nadie más podía hacerlo, tanto si fue alguien que nos, en cualquier forma. Todos nosotros hemos recibido el don de la recuperación por medio de lo que otro adicto compartió con nosotros. Y no compartió hablando de lo que vivió ni nada, sino mostrando la problemática tan cabrona que vivió, expresándola de alguna manera y mostrando el cambio que le permitió ya salir de esa problemática y mantenerse alejado, porque puede uno salir y volver a regresar. Ya les dije que yo dejé de consumir bastante tiempo, pero yo seguía sintiendo un gran sufrimiento por las consecuencias de mi consumo, por las pérdidas que había yo tenido de mi familia, de mis trabajos, de mi misma salud, ¿no? Entonces, y ahora el día 23 dice, tomar decisiones. Antes de estar sin consumir, aquí dice limpios, la mayoría de nuestras acciones estaban guiadas por impulsos. Hoy en día ya no estamos limitados a este tipo de comportamiento. La vida es una serie de decisiones, acciones y consecuencias. Cuando consumíamos, nuestra enfermedad generalmente impulsaba nuestras decisiones y los resultados eran acciones autodestructivas y consecuencias terribles. Nuestra enfermedad generalmente impulsaba nuestras decisiones y puede ser que nosotros ni cuenta nos diéramos de que eso era lo que estaba pasando. Aquí estamos ahora para darnos cuenta de muchas cosas que durante nuestra actividad adictiva no nos dimos cuenta, compañeros. Para eso estamos aquí en este proceso de reflexión, ¿no? Como consecuencia muchos tenemos grandes dificultades para aprender a tomar decisiones, ¿no? Pero cuando dejas tú, dice por ahí en algo que les leo luego, dice la maestría en la terapia, en tal o cual cosa, en cualquier cosa, viene de una inteligencia mayor que la tuya. La mente pensante ya no actúa, se hace a un segundo plano y lo que te guía es la orientación que te va dando el todo, ¿no? Ya no te sientes tan presionado y puedes recibir la orientación de él de cómo actuar, ¿no? Acá en el capítulo 5, compañeros, que es mucho de lo que estamos hablando ahorita, dice, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. ¿Qué es eso de jugar a ser Dios? Creer que nosotros éramos los que teníamos la capacidad de determinar lo que íbamos a vivir o lo que no íbamos a vivir. Si ustedes echan la vista a lo que han vivido o lo que no han vivido y hubieran querido haber vivido, o lo que han vivido y no hubieran querido haber vivido, pues se dan cuenta que nosotros no teníamos esa capacidad para determinar lo que hemos vivido, ¿no? A muchos de nosotros, pues si ya somos bastante conscientes, pero no a través del pensamiento, sino a través de lo que hemos sentido, de lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que no es así. No resulta, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, aquí con eso de drama, están dándonos a entender que la vida no siempre es a tu gusto, y aparte el gusto de nosotros por lo que vivimos viene condicionado por condicionamientos que se oyen decir por ahí que son mitos consensuados de la humanidad en su colectividad, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, con qué te estás identificando, con lo que tienes, con lo que logras, porque puedes haber logrado mucho, pero si tienes esa enfermedad, todo eso se va a acabar, todo eso se va a acabar. Entonces dice aquí, en lo sucesivo, Él es el que dirige, Él es nuestro director, dice, el que dirige. No piensen en otro tipo de directores, ¿no? Dice, Él es el jefe, no piensen en otro tipo de jefes, sino el que determina lo que es.
Nosotros somos sus agentes, o sea, nosotros actuamos según Él nos pone el camino donde nos vamos a mover. Él es el Padre y nosotros sus hijos, pero no en el sentido de una paternidad o de una filiación humana, sino otra cosa. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del arco, ese concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal. La piedra clave es una piedra muy importante en construcción, es algo que va entre donde se hace el arco, dice, del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad, por ya ser libres y responsables de nuestro estado emocional, que no nos veamos sometidos por lo que ocurre o no ocurre para que eso determine cómo te sientes o cómo no te sientes. ¿Ah? Eso es lo que me quiere decir así. Y fíjense, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Sabíamos que había el que estaba determinando, dice, vive cada momento como si lo hubieses elegido, porque el universo entero lo ha elegido. Dice, Él siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, pero con Él dentro de nosotros, no está como cuando les leo que no estamos en el universo, que somos el universo. A ver, ahorita voy a buscar otra cosa de esto. No estás en el universo, eres el universo, una parte intrínseca de Él. En el fondo no eres una persona, en cambio eres un punto focal donde el universo se hace consciente de sí mismo. Dice, solo mira, solo escucha, no hace falta nada. O sea, no hace falta que surja la emoción. Aquietarse, mirar y escuchar activa la inteligencia no conceptual. Esto quiere decir que no reside en el pensamiento, la inteligencia no conceptual que anida dentro de ti. En tu cuerpo opera una inteligencia mayor que la mente humana. Para acercarte al máximo a esa inteligencia, sé consciente de tu propio campo energético interno, siente la vida, la presencia que anima al organismo. A ver, por acá, aquí dice, la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza o cualquier forma contraria al perdón es causada por un exceso de pasado y una falta de presente, ¿no? Necesitamos la capacidad de estar en el momento plenamente, no anticipándonos, ni recordando, ni trayendo el pasado para acá. Con eso logras una mayor facilidad para vivir. Le hacen una pregunta a otro autor. Dice, si la conciencia es una sola, eterna e inmutable, independientemente de nuestras acciones y deseos, como humanos que formamos parte de ella, ¿cómo lo hace el todo? Nuestro trabajo interior es aprender a entregarnos a ella a voluntad y sabiendo que la conciencia no depende de si lo hacemos o no lo hacemos, de si nos entregamos o no nos entregamos, es la pregunta. Esto surge porque leyendo algunos escritos que me llegaron hablan del ser humano como destructor y salvador de todo, incluso la conciencia mismo, algo que considero muy egoico, pienso yo. Eso lo dice el que pregunta. Ahora el que responde dice, no hay un yo individual. Esto nos cuesta trabajo entendernos, darnos cuenta. El todo es nuestro yo, pero cada ser tiene un significado diferente. El yo último, la conciencia de las conciencias, el todo es todas las partes y algo más que la suma de todas sus partes.
El Talmud dice, vive tranquilo sin preocuparte de cosas misteriosas, para lo cual debes olvidarte de lo que consideras tu yo y vivir humildemente como conciencia de tu conciencia. Hay una frase de Gurdjieff que me conmovió profundamente. Cuando llegas ahí, no hay nadie ahí. Más que buscar nosotros la verdad, hay que dejar que la verdad nos encuentre. Más que buscar la verdad, vamos a dejar caer las opiniones que tenemos acerca de las cosas. Más que venir a aprender, vamos a desaprender. Dice, hay que dejar que la verdad nos encuentre. La palabra Cábala, en hebreo, significa lo que es recibido, ¿no? La verdad te alcanza. Deja de torturarte, vive en paz tu vida, aprende a recibir. Entonces el que le había preguntado le contesta, seré la gota que no regresa al mar, porque nunca estuve fuera de él y nunca he sido una gota. Y acá eso se lo estaba diciendo yo por esto de acá. Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de él. Y aquí ya van varias veces cuando les leo esto, les hablo de que ¿qué preferimos? ¿Lo que necesitamos o lo que queremos? Lo que necesitamos no lo estamos determinando nosotros, lo está determinando el todo. Lo que queremos lo determina tu mente a través de todos los condicionamientos que tienes, ¿no? Pero ¿qué prefieren? ¿Lo que necesitan o lo que quieren? Y la mayor parte, esta persona que me hablaba así de desesperado hoy en la mañana, él prefiere lo que quiere y no lo que necesita. Cuando me dice que el amor responsable le está trayendo maldición tras maldición, ¿no? Él alcanza ya a tener una idea de todas esas cosas que estamos diciendo, pero no alcanza a vivirlo. Y por eso es por lo que no puede dejar de consumir al encontrarse con lo que está viviendo ahorita. Dice, establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, cada vez más en el todo, ¿no? Les he leído por ahí, los pueriles, en cuanto al grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás, porque el beneficio de todo es tu propio beneficio. Entonces, es dejar de identificarnos con lo que no somos. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Planes y proyectos diseñados desde nuestra mente pensante. Porque ya les he dicho qué es la vida. Es lo que sucede mientras tú haces planes. Tú estás haciendo planes, pero lo que sucede nada tiene que ver con tus planes. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo. Esto es por lo que me decía aquí la lectura de la toma de decisiones, ¿no? Ya podemos recibir la orientación de él. Ya no, que no sea nuestra mente la que vaya determinando cuál va a ser nuestro actuar ante determinadas circunstancias. Dice, sentir afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que estar tranquilo fuera algo deseable, ¿no? Cuando nosotros pues, siempre consideramos que estar intranquilos. Muchos decíamos que éramos adictos a la adrenalina, ¿no, hijo? Éramos adictos a la adrenalina, ¿no? A lo que éramos adictos era otra cosa, pero no lo queríamos ver, ¿no? Yo me iba a conectar y sabiendo que ayer, meterse ahí era un desmadre, ¿no? Pero ahí iba yo y eso sí pasaba por donde había una virgencita y me persignaba y la chingada, pero eso me trajo muchos problemas. Luego dice
que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, o sea, vivir lo que nos presentara la vida sin molestia. Ya éramos libres de nuestro estado, dueños de nuestro estado emocional, responsables de nuestro estado emocional. Esa era la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad, a ya no depender, a que nuestra actitud ya no dependiera de las circunstancias. Y eso se lo repiten, todo eso lo repiten una y otra vez con diferentes palabras, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos damos cuenta, que llegamos a estar conscientes, es darnos cuenta de que Él está en nuestras vidas, Él la está organizando, nos la está llevando por determinado camino, ¿no? Aquí volvemos a lo que leímos aquí. Ya no nos fijamos en los tropiezos o en lo difícil de determinadas partes del camino, porque ya sabemos hacia dónde estamos siendo llevados, hacia ese cambio que necesitamos. Dice, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Fíjense, no sé si ustedes, si podamos confesar que llegamos a sentir miedo a lo que vaya a poder pasar hoy o mañana o después, ¿no? Y dice, renacimos, somos otros, ya no somos los que éramos cuando llegamos, no porque haya cambiado nuestra forma física, sino porque nos ha cambiado nuestra manera de percibir la vida. Ya no la percibes como algo que hay que soportar, ¿no? Entonces, esta es la parte de que se refiere aquí al tercer paso, ¿no? Y aquí aparece una que se conoce como la oración del tercer paso, dice, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad, para que pueda vivir mejor lo que tenga yo que vivir, porque lo que yo vivo es la voluntad, es lo que Él determina que yo viva. Dice, líbrame de mis dificultades, del trabajo que me cuesta vivir esas cosas. Hay veces que me cuesta tanto trabajo que me tengo que meter a algo para creer que así lo voy a poder vivir más fácil. Y que la victoria sobre ella sea el testimonio para que aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera en que quieres que vivamos, no de lo que vamos a vivir, sino de poder vivir lo que la vida nos vaya presentando. Dice, entonces esa es una oración que viene ahí después del tercer paso, ¿no? Entonces, si quieren aclarar alguna cosa o manifestar algo, compañeros, pues yo creo que ahorita es un buen momento. Por ejemplo, ¿están de acuerdo en que el consumo en nosotros es una reacción, no una decisión? Una reacción. ¿Están de acuerdo en lo que explicamos aquí acerca de la enfermedad? De que es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Porque al principio pues no hay, si no nos hubieran dicho esto nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Creíamos que la manera de vivir que teníamos era la manera normal de vivir. Es más, había personas que consumían con nosotros, pero acuérdense que no todo el que consume es un adicto, ¿no? Hubo mucha gente que consumió conmigo y que yo creía que estaba viviendo lo mismo que yo, pero su vida no descarriló como descarriló la mía. Es más, muchos de ellos siguen hasta consumiendo y no por eso se les desorganizó todo y eran compañeros de consumo, pero no tenían la enfermedad de la adicción. Acuérdense que no todo el que consume es un adicto. Entonces, para mí pues, es muy importante ahorita pues que ustedes
se convenzan de la necesidad de cambiar en base a todo esto que aquí nos dicen, porque es mucho lo que se van a evitar, ¿no? Aunque dice el primer paso que en los primeros tiempos únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad, la de la impotencia y la vida inmune. Aún esos desesperados tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados, pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios, a todas estas cosas que aquí nos dicen, con el mismo fervor que el náufrago asiduo al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. En la primera edición del libro, publicada cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los cuales se había tocado fondo, y el fondo no son determinadas circunstancias, sino lo que sientes tú de las consecuencias que se va trayendo el camino de la actividad adictiva. Muchos adictos menos desesperados intentaron seguirlo, pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para controlar el consumo. Es muy satisfactorio hacer notar que en los años siguientes la situación ha cambiado. Adictos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica, y muchos que en realidad ya ni salud, ni familia, ni posición económica, pues todavía no nos damos cuenta de eso, comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar el consumo. Se sumaron otros más jóvenes que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años. Ahí le podemos poner cualquier cantidad de tiempo, en virtud de que el primer paso requiere la admisión de que no podemos manejar nuestra vida. ¿Cómo pudieron esas personas dar ese paso? Obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de siempre, de cerca. Repasando nuestros historiales en la actividad adictiva, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos perdido el control, que desde entonces ya no consumíamos por hábito y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal, ¿no? Dice aquí, y esto de que en los primeros tiempos era diferente, y ahora otros más jóvenes que no tuvieron que pasar por todo eso. Y eso lo dice aquí, pero yo veo que es muy difícil que sin pasar por todo eso alguien tenga la energía necesaria para cambiar la dirección en la que va. Porque ya les dije, nosotros estamos ante una alternativa de seguir siendo como somos o experimentar este cambio del cual nos hablan aquí. Del cambio, es un cambio en la manera de vivir, no en lo que vas a vivir, sino en cómo vives lo que tengas que vivir. Y dicen aquí, pocas personas tratan sinceramente de experimentar este cambio si no tocan su fondo, ¿verdad? Entonces, y es lo que nos decía aquí también, ¿no? Es como soltar ese carbón caliente, porque ya no te gusta estar trayendo eso que te está quemando, o estar cargando eso que no puedes con ello, ¿no? Entonces, el sufrimiento tiene un propósito, y el propósito es darte cuenta de que no hace falta estar sufriendo y dejar de sufrir. Que el que se provoca el sufrimiento es uno mismo. Y una forma muy común en que lo hacemos es negándonos a aceptar lo que estamos viviendo. Es decir, queriendo estar viviendo otra cosa distinta a lo que estamos viviendo, o que nos cause mucha molestia lo que estamos viviendo.
no en ese momento particular de estar aquí, sino en general. En general, recuerden ustedes, pues cualquier toque con la vida, el trabajo, cualquier cosa, ¿no? La convivencia con determinadas personas, cualquier cosa. Entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar, ¿no? Dicen, no podían controlar su manera de consumir porque estaban desadaptados de la vida, estaban esperando que la vida se adaptara a ellos. Y ahí, como lo ve bien, dice, creíamos que las circunstancias o lo que vivíamos era lo que nos impulsaba a consumir. E intentamos cambiar lo que estábamos viviendo y como no pudimos hacerlo, pues consumimos más. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros nos teníamos que adaptar a lo que había que vivir. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿Le entienden algo, muchachos? ¿Tú sigues? Sí, padrino, son cosas con las que vivimos todo lo que yo. Algunas veces me he cuestionado de la última vez que consumí, me llegaba a cuestionar si había tenido un cambio o estaba cambiando. Y luego me confundía porque pensaba que me confundía en la parte en la que dice el programa, por llamarlo de alguna manera, que el cambio es gradual. Y después cuando decía que el cambio tiene que ser revolucionario. O sea, un cambio grande, ajá, pero poco a poco. Y entonces ahí es donde yo decía, bueno, entonces, si se supone que yo ya había cambiado, entonces, ¿por qué volvió a pasar? ¿Por qué volvió a suceder lo que yo volví a consumir? Y entonces estaba así eso, ¿no? Y siempre trato de pensar en lo que usted nos dice, que algo que diga, que vivir la vida con tranquilo, pero algunas veces es muy difícil porque yo aún no puedo dejar de sentir ese sentimiento de frustración. A veces pienso en la edad que tengo, ahorita nos habló de condicionamiento, algunas veces pienso en la edad que tengo y volteo a ver mi vida y digo, no hay nada. Y puta, güey, quién sabe si me vaya a tocar todavía vivir algo, ¿no? Como tener una familia, volver a tener un empleo, tan siquiera yo dejar de consumir para ¿no? Sí. Y no querer anticipar lo que vas a vivir, no salirte de la hora, mijo. Yo perdí mi familia, pero ahora ya tengo una familia, mijo. Estuve aquí un buen tiempo, aquí internado, creo que fueron como 3 años o algo así lo que yo estuve viviendo aquí, ¿no? Y ahora pues mi vida no es tan fácil, pero ya no se me hace difícil, pues, ¿no? Tú, Vic, luego me dices que hay veces que no le entiendes a las juntas, mijo. Pues hay veces que sí no le entiendo, pero ahorita, por lo que escucho, como dice Chris, pues toda mi vida siempre tiene esa negación, ¿no? de cómo estoy viviendo, ¿no? De lo mismo de siempre, de no aceptar en las circunstancias donde me encuentro, ¿no? Por mi falta, no sé, pues siempre me he sentido como que complejado a no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pero aquí creo que todo lo que usted me dice, que si no empiezo a hacer el cambio por mí mismo solo, pues no voy a empezar a avanzar en ciertas áreas de mi vida. Y ese siempre ha sido mi problema, ¿no? El ahorita decía, de estar siempre pues, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo de la familia, que nunca he tenido, como usted me dice, sí, hay que ser realista, no que tener un apoyo, así ciertas cosas, ¿no? Y ese es el problema que yo tengo así como que ahorita de lo que hablo, no tengo la aceptación de la vida, de poder decir, pues estoy viviendo lo que pues Dios pues, nos está mandando, ¿no? Yo todavía quiero aferrarme a que en un cierto tiempo se va a hacer lo que yo quiera en la vida, pero pues no tengo todavía esa confianza, no tengo una confianza pues en Dios, y bueno, ese ha sido mi problema. Sí, pero acerca de las cosas, así de
pues hay veces que no entiendo muchas cosas de la literatura, muchas cosas que nos platican, ¿no? Ahora sí que yo como digo, bueno, todo lo que he escuchado siempre lo que nos dice, siempre nos dice del cambio, ¿no? Que es un cambio que si no hago un cambio, pues no voy a poder vivir una vida pues bien, ¿no? Porque pues dejar de consumir, pues lo puedo dejar de consumir, ¿no? Ahorita como escuchaba, ¿no? Pero el cambio debe ser de adentro primero, ¿no? Bueno, así yo lo entiendo, ¿no? Tengo que creo que esto primero que cambiar de adentro, ¿no? Porque si dejo de consumir, no cambiando pues cosas de adentro, pues voy a seguir viviendo pues de la chingada, ¿no? Y vas a volver a Voy a consumir. volver a consumir, lo he presentado otra vez, pues esas emociones que me van a llevar a volver a consumir y igual empezar a estar tolerando, a empezar ahorita, como decía, a juzgar a los demás, ¿no? Porque pues pues no me tolero ni a mí mismo, no sé cuánto yo no entiendo. Yo sí me entiendo, padre. Sí, hijo. También cuando nos decía aquí, a ti te pesa mucho lo que has vivido, pero eso que has vivido ya quedó atrás, mijo. Para ti es estar en el ahora, ¿no? Y la dependencia de las personas. Por aquí leímos ahorita algo de eso, de depender de las personas, ¿no? Y nos dicen cuál es la solución. La solución es pues, tomar otro papel, ¿no? Por ejemplo, les decía, darle importancia a lo que aquí podemos hacer con respecto al propósito que tiene esta casa, ¿no? Ver lo importante que puede ser ahorita no ha llegado nadie, pero cuando llegue alguien, pues que le podamos mostrar cómo ha funcionado esto en nosotros, ¿no? Aquí el 20, lo que les decía también, podemos poner en nuestras algunas veces maltrechas relaciones familiares el mismo cariño y tolerancia que ponemos en nuestro grupo de AA. Eso también a muchos de nosotros nos sucede, ¿no? Yo creía que yo consumía porque no soportaba cómo actuaba o cómo era mi hermano, ¿no? Y todo eso cambió después, mucho tiempo después, ¿no? Porque yo intoxicado hacía cosas muy locas y él estaba resentidísimo conmigo, pero después él ya murió, pero pude serle de utilidad en un momento dado. También de acá, o por ejemplo este último de tomar decisiones, ¿no? Va relacionado con lo que les leí aquí del capítulo 5, que dice, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, ¿no? Ya no te hace falta tanto creer que tu pensamiento te va a llevar a la solución, sino estar tranquilo para poder estar atento a esa solución que va a llegar, ¿no? Tampoco tratar de anticiparte, tener expectativas mórbidas, ¿no? Expectativas mórbidas quiere decir estar esperando siempre que va a pasar lo peor, ¿no? Porque así como pueden pasar cosas que no nos gusten, también pueden pasar cosas que nos gusten. Y luego lo mismo de depender de las personas, ese no lo encuentro. Dice, pero también eso que nos puede pasar, ¿no? Tú me has manifestado eso, Víctor, de que te hace falta la compañía y la guía de unas personas que ahorita pues ya no, su camino los está llevando por otro. Ahora a ti te toca tomar el papel de esas personas, hijo. Para algo estuvieron allí contigo ese tiempo, ¿no, hijo? Para que se te quedara grabado algo. De Willy, pues, darle la importancia que tiene lograr ya no consumir, mijo, porque el tiempo pasa. Tú dices que aquí conoces hace 5 años, pero ¿cuántos años llevas arrastrando el problema
del consumo, ¿no? Como 12. Y el tiempo que has logrado estar sin consumir, pues es poco, ¿no? Entonces darse cuenta que sí es algo que hay que buscar solucionar, ¿no? Sí, que realmente yo entiendo así la lectura y todo, pero a veces no lo llevo a cabo, lo dejo así, pues, se me olvida, ¿no? O cuando llegan situaciones que no me gustan, pues voy en contra de ellas, ¿no? Sí. O sea, no tomo en cuenta lo que ahorita está en mi mente, ¿no? Ahorita mientras están a punto de todo eso, pues sí estoy contando claro las cosas, pero a veces me cuesta trabajo. Sí. Por ejemplo, eso que dice aquí, de si pudiéramos tener con nuestra familia ya no el mismo cariño y tolerancia, sino que no nos molestaran tanto, ¿no? Tú me has dicho que no te llevas bien con mucha gente que no te gusta cómo se comporta, y eso influye en que consumas, hijo. Eso influye en que consumas, hijo. Entonces, ellos podrán cambiar o no cambiar, lo más seguro es que no cambien, pero que sí puede cambiar eres tú para que ya no te moleste tanto esa cuestión, hijo. Bueno, compañeros, pues entonces, con confianza, a lo mejor yo explico las cosas muy complicadas, pero cualquier cosa que quieran preguntar, ahí luego me dicen, ¿no? Bueno, les agradezco mucho.